quieran compartir la charla a través del colegio, pero bueno, agradecer al colegio una vez más, darles la bienvenida a todos. Nosotros somos Synergy Finanzas y Seguros, somos una unidad de negocio que opera dentro de un broker que se llama Real Planning, ¿sí? Real Planning también es un broker de finanzas con sede en Buenos Aires, ya es un broker que tiene 15 años en Argentina. A través de Real Planning es que representamos por un lado a la aseguradora suiza Zurich y por otro lado a Inviu, que es la sociedad de bolsa, la compañía de inversiones del Banco Galicia. Yo, a mi parte, soy ingeniero, estoy matriculado como agente productor en la Comisión Nacional de Valores, justamente para poder emitir todo tipo de recomendaciones de inversión y recomendaciones financieras. Y está conmigo Agus Rossi, que también es asesor en planificación financiera. Así que bueno, la idea es darles un pantallazo general, pero amplio a la vez, ¿sí? De los diferentes instrumentos de inversión que con los que se pueden encontrar, con los que se pueden apalancar, tanto para sus finanzas personales como para las finanzas profesionales, para el caso de los que son independientes. Así que los invitamos también a co-crear un poco el espacio. Quien tenga ganas de abrir micrófono, escribir en el chat, ir preguntando. Me aburro bastante cuando es un monólogo de la charla, así que si me van preguntando en el camino, yo súper agradecido, lo disfruto mucho más y creo que termina siendo más enriquecedor para todos. Así que nada, espero contar con la participación de todos ustedes a lo largo de esta presentación. Vamos a tratar de terminar 19:50 más o menos para que queden ahí algunos minutos para poder interactuar hacia el final también. Y al final de la charla también les vamos a dejar nuestros datos para el que quiera tener una asesoría totalmente sin cargo. Esto está incluido dentro del convenio que tenemos con el colegio, ¿sí? Nos pueden contactar y tener un primer acercamiento, una reunión de 45 minutos, una hora, para tratar temas ya más de su economía personal o profesional puntual y poder asesorarlos de forma individual. Y el primer punto, sí, antes de adentrarnos ya particularmente en lo que es la parte de finanzas o la parte de organización financiera, siempre empezamos todas nuestras charlas hablando de finanzas reguladas. ¿Por qué hablamos de finanzas reguladas? Durante este último tiempo, principalmente hace 2, 3 años, diría yo, empezaron a surgir en diferentes lugares de Argentina. No recuerdo algún caso puntual que haya sucedido en La Pampa, si me quieren ayudar, pero me viene a la cabeza Generación Soda en Córdoba, me viene a la cabeza Coinex en San Pedro, todas diferentes esquemas que a priori parecían ser esquemas de inversión y resultaron ser estafas piramidales, ¿sí? Con lo cual, el primer mensaje o la primera pauta que les queremos dejar es que independientemente de usted, de lo que hagan, tanto para su negocio o para ustedes, cualquier herramienta que utilicen, lo hagan en una compañía que esté regulada y a través de personas que los asesoren, que sean idóneos y que estén debidamente inscriptos y matriculados. Como están ustedes inscriptos como arquitectos, existe la matriculación para quienes nos dedicamos al rubro financiero. Y yo siempre lo comparo con el Banco Central de la República Argentina, ¿sí? El Banco Central de la República Argentina, que es quizá el organismo más conocido para todos, es quien se encarga de regular la operatoria de los bancos en la República Argentina, y uno tiene que abrirse una cuenta en el banco a nombre de uno para poder operar en el banco, y los bancos están debidamente inscriptos y regulados. Y lo mismo ocurre con las compañías de inversión, en nuestro caso con Inviu, pero puede ser Balance, Cocos, Invertir Online, Alaria, cualquier otra compañía de inversión, o las compañías aseguradoras, ¿sí? Que a través de lo que son los seguros de retiro y los seguros de vida también están ofreciendo distintos instrumentos financieros en el mercado, tienen que estar inscriptas. ¿A dónde? En el caso de las sociedades de bolsa o compañías de inversión, en la Comisión Nacional de Valores; en el caso de las aseguradoras, en la Superintendencia de Seguros de la Nación; y las personas deben estar inscriptas como agentes productores, que es mi caso en la Comisión Nacional de Valores, o bien como productores de seguros en la Superintendencia de Seguros de la Nación. Siempre
que utilicen cualquier tipo de herramienta de ahorro, inversión, planificación financiera. Asesórense con personal que esté matriculado, entren a la página de la CNB o de la Superintendencia y fíjense que la persona exista, que tenga un número de matrícula, que la plataforma esté regulada, ¿sí? A veces nos acercan alternativas. Hoy con la inteligencia artificial encima hacen aparecer a muchos famosos recomendándonos alternativas de inversión y resulta que no es así. Siempre tiene que ser una cuenta a nombre de ustedes, ¿sí? Me han llegado muchos mensajes o muchas consultas de que aparecen en Instagram, no, invertí en YPF, invertí en vaca muerta a través de, es todo mentira, no existe, no se puede, ¿sí? La única manera de invertir en YPF es comprando acciones de YPF o comprando bonos de YPF en el mercado de capitales, con lo cual siempre que vayan a hacer una inversión, tomen estos tres tips, ¿sí? Como conceptos generales para estar al resguardo y tener todo el respaldo jurídico atrás de su patrimonio, ¿no? No sé si en La Pampa, si alguno recuerda algún caso famoso de criptoestafa o estafa piramidal que quiera compartir, como para ir rompiendo el hielo. Silencio. Bueno, seguimos entonces. Y acá, antes también de meternos en la parte de las herramientas financieras, ¿sí? A ver, ahí creo que dejaron un mensaje. No, no conozco ninguno. Bueno, gracias Maca por interactuar. Eh, Antes de adentrarnos en la parte financiera, ¿sí? Eh, Algunos tips en cuanto a la organización de nuestro patrimonio y de nuestros egresos. Ahora sí, les pregunto, en su gran mayoría son independientes, trabajan en relación de dependencia, son un mix, tienen ¿tienen alguna empresa que se encarga también de la ejecución? ¿Trabajan simplemente como asesores, la parte de dirección de obra? No sé si nos quieren ir escribiendo ahí, contando un poco en líneas generales a qué se dedican para conocer un poco el público. Bien. Independiente monotributista, yo soy independiente, un estudio de proyecto, dirección y construcción, independiente, bueno, en su gran mayoría mix, relación de dependencia en forma particular. Bien, bueno. En líneas generales veo que la gran mayoría conoce el mundo de ser independiente, más allá de que tal vez cuentan con algún ingreso de alguna relación de dependencia, veo que en su gran mayoría trabajan de forma independiente. Los felicito por eso. No es nada menor llevar adelante un negocio propio en esta Argentina, así que nada, primero felicitarlos por eso. Creo que es un camino espectacular el de ser independiente, yo lo defiendo muchísimo. Eh, Después uno termina trabajando muchísimo más que si trabaja en relación de dependencia, pero la verdad que es lindo trabajar para uno. Y acá viene algo para mí súper importante y creo que se realza más en el caso de la gran mayoría de ustedes que son independientes, y es esto de diseñar mi plan financiero, diseñar mi plan económico, diseñar mi plan financiero. ¿Por qué hablo de plan económico y plan financiero? A veces nos encontramos con que tenemos un plan económico sólido, ¿sí? Tenemos nuestra casa, tenemos un auto, o tenemos algún bien extra, un departamento extra o cualquier cosa que tenga valor económico, pero no tenemos liquidez, ¿sí? Si ante un problema o ante un inconveniente donde necesitamos dinero, ¿sí? No tenemos liquidez. ¿Por qué? Porque tenemos un problema financiero. Estamos bien patrimonialmente, pero en el caso de que tengamos que necesitar liquidez por algún imprevisto grande, no contamos con ese dinero. Entonces, creo que el primer impulso o el primer recurso es salir a vender repentinamente, y cuando uno vende un bien repentinamente, lo que termina sucediendo es que lo termina mal vendiendo, ¿no? Lo termina vendiendo muy por abajo del valor de mercado porque necesita el efectivo ya,
o termina saliendo a buscar financiamiento a tasas muy, muy altas, ¿sí? Porque tiene que hacerle frente a una obligación económica del momento y si bien tiene patrimonio, tiene esa cuestión financiera. Entonces, uno de los puntos que analizamos nosotros, tanto para la parte personal familiar como para la parte de un emprendimiento, es qué nivel de liquidez tengo yo ante un determinado imprevisto, ¿no? Y acá nosotros siempre también los invitamos a llevar un orden. Creemos que el orden es lo que nos va a permitir ir alcanzando los diferentes objetivos, ir cumpliendo los diferentes objetivos, y por eso hablamos de controlar nuestros ingresos, ¿sí? En los independientes, es decir, saben cuánto ganan, van a decir, varía mucho, seguramente, pero hay meses que tendrán proyectos, hay meses que no, pero en líneas generales y en promedio. ¿Saben cuánto ganan? ¿Saben cuáles son sus gastos fijos totales? ¿Sí? De ustedes, de su grupo familiar, de todas las personas que dependan de ustedes. ¿Saben más o menos cuánto tienen en gasto variable? Ese gasto variable que a veces es medio enemigo, ¿no? Del ahorro, porque a veces pasa mucho que los gastos fijos los tenemos bajo control, porque los pagamos al principio de mes, entonces, no sé, o alquiler, o expensas, o impuestos, internet, colegio, los que tengan hijos, si los mandan a un colegio privado, prepaga, los que paguen prepaga, no sé, algún crédito, algún plan de ahorro de un vehículo, lo que sea, pero los pagamos a principio de mes y en general tendemos a tener mayor control ahí. Mayor control porque lo solemos tener como a la vista, aparte son gastos grandes, entonces uno los tiene presentes, ¿no? Pero después está el gasto variable, que eso a veces amenaza mucho nuestra capacidad de ahorro. Empezamos y quizá gastamos de más no sé, salidas, en cumpleaños, en actividades extracurriculares, no sé, cursos, capacitaciones, lo que sea, ¿no? Y a veces capaz tenemos un descontrol ahí y no lo estamos controlando. Bueno, tenemos que, desde nuestro lado, de la parte financiera, decimos, hay que medirlo, siempre hay que medirlo, si queremos organizarlo financieramente, hay que medirlo justamente para no atentar contra nuestra capacidad de ahorro, que es en el fondo nuestra capacidad de ahorro la que nos va a ir permitiendo cumplir objetivos, ¿sí? En el corto, mediano y largo plazo, y nos va a ir permitiendo armar nuestro fondo de emergencia, diversificar nuestros ahorros entre, no sé, el estudio, ahí vi que alguien puso que tenía un estudio, o en el proyecto de tener un estudio propio, un emprendimiento más grande, eh, presupuestar esos gastos que tenemos hacia adelante, ¿sí? ¿Qué capacidad de ahorro tengo? Y ahí es donde entra lo que nosotros llamamos la regla 50-30-20. ¿Alguna vez la escucharon hablar? ¿La escucharon de nombre? La regla en finanzas 50-30-20 o regla 80-20 también la llaman algunos. No para nada, dice Maca. Sí, dice Isabela. Sí, dice Ludmila. Bueno, la voy a poner en pantalla y cuéntenme los que la conocen si la aplican, si la pueden aplicar, si están cerca, si están lejos, ¿sí? Ustedes vienen más del mundo de los números, así que para ustedes va a ser relativamente fácil, aunque a veces en casa de herrero cuchillo de palo, ¿no? Pero nosotros lo que decimos es cómo distribuimos nuestros ingresos si somos financieramente inteligentes, cómo una persona financieramente inteligente puede distribuir sus ingresos. Bueno, en general el 50% va a ir destinado a los gastos fijos, vivienda, alimentación, servicios, salud, transporte. Ojo con la tarjeta, ¿sí? Porque a veces la tarjeta la consideramos un gasto fijo, pero resulta que ahí adentro tenemos el cafecito, regalo, salida. Entonces, no es tan gasto fijo la tarjeta. Hay que ver qué hay adentro realmente de la tarjeta. Un 30% de gastos variables, ¿sí? Salida, tecnología, vacaciones, de nuevo, cumpleaños, alguna cuestión extra que haya surgido en el mes. Y un 20% que sí o sí, 20% de ahí para arriba, deberíamos destinar al ahorro. ¿A qué ahorro? Al ahorro al corto, mediano y largo plazo. Porque no es lo mismo pensar en un objetivo de acá a 20, 25 años que pensar en un objetivo de acá a 2, ¿no? Los instrumentos de inversión y de ahorro que voy a utilizar van a ser muy diferentes.
¿no? Los que conocen la regla, ¿la aplican? ¿No la aplican? ¿Llegan a ahorrar? ¿No llegan a ahorrar? No llega al ahorro, dice Valentina. Estamos complicados para el 20%, dice Pablo. Bien. Bueno, yo acá lo que les recomiendo, ¿sí? A todos mis clientes es, hagamos la prueba. Hagamos la prueba de ir subiendo de un 1%. ¿Cómo hacemos? Lo ponemos en una billetera virtual y lo vamos subiendo. Agarramos ese 1%. Hoy ahorro el 10, agarro ese 1% extra y lo pongo en una billetera virtual y me olvido que está. Después, si el 26 del mes lo necesito, hoy lo busco y lo agarro. Pero si pude llegar hasta el fin del otro mes sin tocarlo, bien. Y ahí vamos creciendo, ¿sí? Vamos creciendo y vamos habituándonos con la cultura del ahorro. Valentina dice, también mi trabajo es muy impredecible, mi trabajo, totalmente. Y ahí, bueno, ahí justamente ahí es donde cobra vital importancia el ser organizado, ¿no? ¿Y por qué digo yo que cobra vital importancia, ¿sí? Ser organizado? Principalmente por cómo nos queremos ver de acá en adelante. No sé qué edad tiene cada uno, ¿sí? No sé la situación de cada uno, pero hoy probablemente estén todos en su etapa laboral activa, ¿sí? Algunos en la etapa laboral más fuerte, otros empezando, otros ya hacia el final de la curva de la etapa activa, ¿sí? Pero hoy, tanto en Argentina está más agudizado, pero en el resto del mundo también es una problemática, y más en los independientes, ¿sí? Nosotros como independientes vamos a cobrar la jubilación mínima cuando decidamos dejar de trabajar. Y acá yo me pongo de ejemplo a mí porque a mí me encanta mi trabajo. Realmente me gusta muchísimo lo que hago, lo que me dedico. Disfruto mucho del día a día, no me pesa para nada mi trabajo. Pero eso lo pienso yo hoy, que tengo 35 años. ¿Qué va a pensar Santiago de los 65 años? No tengo ni idea. No tengo ni idea si ese Santiago va a querer seguir trabajando y lo va a seguir disfrutando tanto como lo disfruta hoy, o si ya va a querer decir, bueno, basta, me cansé, eh, no quiero hacer más nada. En el caso de ustedes, no sé, me cansé de los diseños, me cansé de la dirección de obra o de lo que hagan o de lo que les toque hacer en este momento. O incluso algunos ya tienen decidido y tienen el plan de decir, yo voy a llegar hasta acá y no quiero trabajar más, quiero dedicarme a disfrutar la vida, y para eso tenemos que planificar ese momento. Porque si no planificamos ese momento con mucho tiempo, cuando tengamos que pasar de depender de nuestros ingresos que generamos como profesionales versus lo que va a ser una jubilación, va a haber un contraste en nuestra vida que va a ser muy grande. Entonces, ahí siempre la invitación es, haga lo que haga hoy, tengo que dejarme una parte, ¿sí? Tengo que postergar un poco de mi consumo del presente en pos de tener libertad de decisión en el futuro, ¿sí? Y muchos me dirán, bueno, pero también tengo muchos objetivos en el corto plazo, ¿no? Me quiero ir de vacaciones, quiero cambiar el auto, quiero tener la casa propia, o tengo mi casa, pero me quiero mudar a una más grande, tengo mi casa, pero la quiero remodelar, eh, viaje de 15, no sé, se me ocurren un montón de cosas que son objetivos del corto o mediano plazo y nos van a demandar dinero, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Esos objetivos los vamos a querer cumplir, obviamente, y la idea no es restringirnos al punto de no cumplirlos, sino todo lo contrario. La idea es tomar dos caminos en paralelo con nuestra capacidad de ahorro, ¿sí? No caer en ese síndrome de empezar de cero toda la vida, sino de ahorré para cambiar el auto, vuelvo a cero. Ahorré para irme de viaje, cero. Ahorré para mudarme, cero. En cambio, si nosotros tomamos dos caminos para el ahorro, tomamos un camino para el corto y mediano plazo, justamente para satisfacer estas necesidades, pero dejamos otra autopista, ¿sí? Que vaya en paralelo a nuestra vida y nos permita construir un capital, ¿sí? Y hay herramientas que van a hacer que construir ese capital sea mucho más simple de lo que parece, ¿no?
Dicen, no, bueno, construir un capital para no tener que depender de la jubilación. Si hacemos la cuenta, que es una de las cosas que hacemos, es hacer la cuenta en conjunto con ustedes, es un número. Bueno, pero la idea es maximizar ese ahorro con algún instrumento de inversión conservador que me permita que el esfuerzo que yo voy a poner para lograr ese objetivo sea mucho menor que el objetivo en sí, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? Es una de las cosas en las que ayudamos a los profesionales independientes a poder hacerlo. ¿Alguno pensó qué va a hacer cuando tenga 60, 65, 70? O quizá alguno tiene, está acá y tiene, o historias de padres, tíos. Y ahí mientras me van contestando, por eso yo que me pongo muy firme, sobre todo con mis clientes que son independientes, que tienen esta, ¿no? Esta altibajo del ingreso, en decir, bueno, necesitamos igualmente planificar el futuro, sí o sí. Tenemos que encontrar la manera de poder planificarlo. No podemos dejarlo a la buena de Dios. Dios proveerá, me han dicho alguna vez. Dios no va a proveer nada, religión aparte, no lo vamos a tener que resolver nosotros. Seguir trabajando, dice Majo. Bueno, como le decía, yo pienso lo mismo que vos, Majo, hoy, pero cuando tenga 60, 65, no sé. Trabajar, trabajar y después verás. Bueno, nuestra invitación va a ser a darles un enfoque alternativo a eso, ¿sí? A poder justamente planificar los diferentes momentos de la vida e intentar no, y lograr en un futuro tener la capacidad de tomar decisiones, ¿sí? Tener la capacidad de tomar decisiones quiere decir lo que acaba de decir Celeste, generar ingresos pasivos, construir un capital que me permita que ese capital me genere intereses e intentar vivir de esa renta para no destruir ese capital e independizarme de cuándo me quiero retirar y cuánto tiempo viva. Si vivo 10, 20, 30, 40 años, yo tengo un capital que me va a generar una renta que me va a permitir seguir viviendo tranquilo y no depender de nadie. No depender ni de mis hijos, ni del Estado, ni de alguna persona que me cuide, de nadie. ¿Sí? Ese es un poco el concepto del ahorro a largo plazo y el porqué de ahorrar a largo plazo, sobre todo cuando somos independientes. Valentina decía, intento diversificar mis ingresos invirtiendo en otros rubros. Buenísimo, ¿sí? Diversificar es espectacular. Ahí, Valentina, te invitamos también a que las inversiones, la parte bursátil también sea una diversificación más, y sea una pata más en tu estructura patrimonial, en tu estructura financiera. Bueno, creo que la mayoría dijo que eran independientes. Si alguno tiene una empresa, pasa lo mismo, ¿no? A veces la empresa está enfocada en ese rubro y podemos sumarle alguna diversificación para justamente darle perdurabilidad a ese proyecto, a esa empresa, o a veces son responsables de inscriptos, pero tienen una empresa, de hecho, que tienen empleados, pagan alquiler, etcétera, etcétera. Y bueno, todo eso hay que ir previéndolo y analizándolo para futuro, ¿no? Eso en lo referente a nuestra planificación, ¿sí? A la parte de planificación financiera. Y después, y ya después nos metemos más en la parte de instrumentos financieros y qué alternativas tenemos a la hora de organizar nuestras finanzas. Cuando organizamos la charla, la gente del colegio nos pidió hablar un poco también, más allá de las finanzas personales, de consideraciones de cuando armamos un presupuesto. ¿Sí? Y yo ahí no quería meterme en el rubro de ustedes porque no me voy a meter en costeos y cuestiones de movilización, desmovilización, no sé si hay costo de materiales, personal, etcétera, etcétera. Eso es algo que ustedes van a manejar por lógica muchísimo mejor que yo, ¿sí? Yo lo que hice fue buscar algunos puntos, ¿sí? Que puedan complementar la parte que ustedes dominan y la parte que ustedes conocen, eh, con alguna cuestión un poco más financiera que nosotros siempre tenemos en cuenta a la hora de analizar los presupuestos que hacen nuestros clientes porque también nos dedicamos mucho a hacer el cash management en compañías, es decir, la gestión de la caja. A veces hay excedente de dinero y lo mandamos a invertir, o a veces falta dinero y salimos a buscar financiamiento. Entonces, todo eso para cuando
cuando suceden esas cuestiones, sobre todo cuando hay faltante de dinero, intentamos o colaboramos con la compañía en entender el por qué, qué pasó, qué falló en el proceso del armado de una cotización, ¿no? Y acá yo traje algunos puntos, ¿sí? Eh, Obviamente entiendo que ustedes lo armarán desde el punto de vista de que tienen una estructura de costos o arman un costeo y a partir de ese costo le colocan un margen, ¿sí? Entonces sería como la práctica estándar de armar un presupuesto. Sé también que el colegio les brinda un valor de hora por el servicio profesional estandarizado. No sé si usted alguno trabaja con esa metodología, pero bueno. En cualquier caso, ¿sí? Hay, por ejemplo, costos que son variables y no dependen del costo interno, sino del precio de venta, ¿sí? Si yo tengo un determinado costo, pero le pongo más margen a mi proyecto o a mi consultoría, voy a terminar pagando más. ¿Por qué? Por ejemplo, los ingresos brutos se calculan sobre el valor total que yo facturo. Entonces, si yo vendo algo más caro, por más que tenga el mismo costo, pago más impuestos. Entonces, porcentualmente pago más impuestos, entonces naturalmente voy a tener menos margen. Y lo mismo ocurre con el impuesto al débito y crédito, que si el dinero entra a la cuenta y sale de la cuenta, estamos hablando de un 1,2%, 0,6, 0,6. Bueno, la buena noticia es que con ingresos brutos no puedo hacer nada. El impuesto al débito y crédito, hay maneras, ¿sí? En ciertas operaciones de que queden exentas, ¿sí? No sé si alguna vez les comentaron cómo es la utilización de una cuenta de inversión para evitarse el impuesto al débito y crédito. No sé si alguien lo escuchó alguna vez o sabe cómo es la operatoria. Bien, bueno. Si uno tiene una cuenta comitente, una cuenta de inversión, ¿sí? Lo que puede hacer es, si trabaja con e-checks, en el caso de que trabajen con e-checks, o pueden empezar a hacerlo. Si ustedes en vez de recibir el cheque en su cuenta bancaria, lo endosan a su cuenta de inversión, ¿sí? Que es una cuenta de inversión que va a estar a nombre de ustedes en Invio o a nombre de la empresa, en el caso de que sea una empresa, automáticamente el dinero se les va a acreditar en la cuenta de inversión y no les van a cobrar el impuesto al débito y crédito, porque las cuentas de inversión están exentas de ese impuesto al débito y crédito. Y lo mismo va a ocurrir si ustedes mueven el dinero desde su cuenta de inversión a un proveedor, por ejemplo. Le pueden generar un e-check al día en vez de hacer una transferencia, envían el e-check al proveedor, ¿sí? Y se volvieron a ahorrar el impuesto al débito y crédito. Con lo cual, que es un 1,2%, por cada 100.000 pesos que ustedes pongan y saquen de esa manera, ustedes se van a estar ahorrando 12.000 pesos, ¿sí? De costo impositivo, ¿sí? Nada, obviamente todos queremos bajar impuestos, entonces es una buena manera, no es una millonada, ¿no? Pero todo contribuye a mejorar un poquito los márgenes de los proyectos. Eso como un punto que lo pueden hacer de forma muy simple a través de una cuenta de inversión. Si quieren más asesoramiento, después lo podemos ver y les podemos explicar cómo instrumentarlo. Es realmente simple. Otra cosa que no sé si escucharon hablar es el índice de absorción. Tengo varios proyectos en paralelo, ¿sí? Muchas veces termina pasando que yo calculo el margen de mi proyecto en base a los costos del proyecto, pero resulta que tengo muchos otros costos, que son mis costos fijos, ¿sí? Por ejemplo, el alquiler, por ejemplo, la patente de la camioneta que uso para ir a ver las obras, etcétera, etcétera. Entonces, si tengo un proyecto solo en ejecución, es más fácil de verlo, porque todos los costos van a parar al mismo proyecto. Pero si tengo varios proyectos en simultáneo, ¿sí? Lo que termina pasando es que por una porción de los costos fijos, ¿sí? Se van absorbiendo por los diferentes proyectos que yo tengo en ejecución. Entonces, el margen real que yo le calculé al proyecto, si solo consideré los costos del proyecto, en realidad es menor. Porque si yo tenía 80 de gastos del proyecto y 20 de margen, me gané 20, pero resulta que no contemplé
el alquiler del lugar el combustible de la camioneta que uso todos los días, que son los gastos fijos de mi empresa, de mi negocio. ¿Sí? Hoy cada uno tiene su negocio propio. Yo digo que cada uno tiene su empresa. O sea, para mí yo soy mi empresa y me tengo que auditar de esa manera, ¿no? Y ahí de nuevo, siempre que termina un proyecto, y ahí va un poco el control de la parte financiera, erogaciones, ingresos y demás, es entender el margen real, ¿no? Si yo cotice con un 20% de margen, realmente gané un 20%, gané un 25%, gané un 15%, gané un 10%, gané un 30%. ¿Qué pasó? ¿En qué me equivoqué? Me equivoqué en los gastos de movilidad, me equivoqué en el proveedor de, no sé, de aberturas, no sé si alguno toma proyectos enteros, incluye los materiales, o los materiales son 100% tercerizados, eso va a depender de cada uno, pero entender a dónde estuvo el desvío, para bien o para mal. A veces hay una tendencia de que cuando ganamos más de lo que presupuestamos, no controlamos. Yo, bueno, iba a ganar 20 en este proyecto y gané 30, qué bien. Bueno, hay que ver por qué, porque ahí hay quizá una oportunidad de mejora de ahora en adelante para el resto de los proyectos. Entonces, siempre es bueno, uno siempre tiende a poner el ojo y a pegarse con el látigo cuando las cosas no salieron como esperaba para peor. Pero cuando las cosas no salieron como uno esperaba para mejor, también es un buen momento de analizar qué es lo que pasó, porque nos va a permitir identificar puntos de mejora de acá a futuro, ¿no? Otra cosa muy importante que me pasa, quizá ustedes si son proveedores de servicio puro, no es algo tan frecuente, pero de nuevo, si dirigen proyectos e incluyen compra de la parte de materiales y demás, probablemente lo puedan llegar a estar vivenciando de entender el cash flow del proyecto, ¿sí? Los hitos de pago versus los hitos de compra de cosas. ¿Por qué? Porque también nos sucede que hacemos el cálculo económico del proyecto estático, ¿sí? Y nos da un determinado margen. Pero después resulta que yo no cobré todavía por parte del cliente, porque no estaba estipulado así en el contrato, y tuve que salir a comprar cosas, porque sí estaba estipulado en el contrato, y no tengo el dinero. Entonces, o tengo que poner plata en mi bolsillo, o tengo que salir a financiarme para poder cumplir con lo que dice el contrato. Entonces, tanto financiarme como poner plata de mi bolsillo implica un costo. Ese costo no estaba previsto en la estructura de costo del proyecto y va a terminar impactando de lleno en mi margen, en mi ganancia. Es plata que yo tenía pensado poner en mi bolsillo y no la voy a poder poner porque voy a tener gastos financieros, porque además de hacer el cálculo económico del margen, no hice el cálculo del cash flow, ¿sí? Algunos lo resuelven pagando semanalmente o bueno, pero para proyectos más complejos, donde ya hay que elaborar pliegos, hitos de pago y demás, hay que ser muy cuidadoso a la hora de colocar los hitos de pago y eso contrastarlo, ¿sí? Contra cómo voy a ir yo eh, pagando o gastando dinero a medida que transcurra el proyecto. Sobre todo en proyectos largos también, ¿no? Donde a veces quizás los hitos de pago están muy diferidos en el tiempo y yo estoy pagando cosas todas las semanas. Y ahí también obviamente lo importante de ese dinero que tengo de más en algún momento, mantenerlo invertido, aunque sea en un fondo FIMA Premium, porque aunque es dinero que no es mío, ¿sí? Porque yo ya sé que lo tengo gastado, porque voy a pagar costos, si está en mi cuenta y le puedo generar una renta financiera a eso, le puedo generar una pequeña rentabilidad para mejorar el margen de mi proyecto. ¿Sí? ¿Fui claro hasta acá? ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta respecto a la parte esta de presupuestos? Están escribiendo, el que quiere puede abrir micrófono y preguntar directamente también, ¿eh? Muy claro, bueno, gracias, gracias, Maca. Y otra cosa súper importante, sobre todo si trabajamos con contratistas. ¿Tenemos un fondo de reserva? Un fondo de reserva que sea inembargable. Hay maneras de tener fondos de reserva inembargables en Argentina, ¿sí? Nuestro dinero está al resguardo
en el caso de que tengamos un litigio, un inconveniente jurídico, por algún juicio, por alguna clausura, por alguna demora en obra, por una cuestión ajena a nosotros, que derive en un litigio en nuestra contra, ¿sí? Tenemos un fondo de reserva, un fondo de garantía pensado para ese momento. Eso va a derivar en la sustentabilidad de nuestro negocio, ¿sí? Hay infinidad de casos de compañías que venían muy bien, muy sólidas, y terminan quedando en una posición financiera muy mala por juicios laborales, clausuras, no poder continuar con la obra, haber gastado dinero y no haber podido cobrar porque la obra se frenó, eh, multas por demora. Entonces, tenemos contemplado todo eso dependiendo del volumen, ¿no? Dependiendo de la estructura de nuestro proyecto y del proyecto que estamos manejando, pero ¿tenemos eso calculado proporcionalmente al volumen de nuestro negocio? ¿Sí? Eso también es súper importante presupuestarlo para nosotros, ¿no? Y ya para terminar la parte 2 que sería la parte 3 y meternos en la parte última de esta charla, que es la parte 3 como les decía, es el hábito del ahorro, ¿no? Nosotros supongamos que generamos esa rentabilidad y la ahorramos, ¿no? Creo que hoy en Argentina lo más común es compro ladrillos, compro dólares o hago plazo fijo, ¿sí? Muchísima gente no sale de eso y a mi criterio es un error porque principalmente el objetivo de una inversión es generar una renta en dólares, ¿sí? Y con un plazo fijo estamos generando una renta en pesos y no sabemos si eso nos va a terminar siendo o no redituable. La compra de dólares per se es un ahorro en realidad. Yo me guardo los dólares porque se devalúa menos que el peso, pero el dólar se termina devaluando igual y termino perdiendo poder de compra a lo largo del tiempo. Es simplemente un resguardo del peso de algo que se devalúa más rápido. Entonces, si nosotros cambiamos ese hábito del ahorro por el hábito de la inversión, vamos a generar cambios fundamentales en nuestra economía. Y principalmente porque vamos a poder generar esta renta pasiva, que no me acuerdo quién lo dijo hace un ratito en los comentarios, en el chat. Y el generar esta renta pasiva, si yo sigo trabajando y ese dinero no lo necesito, lo tengo como fondo de reserva, como fondo de garantía, como fondo de mi retiro, ¿sí? Ese dinero se va multiplicando a partir del interés compuesto, que es esa reinversión sistemática de los intereses, el capital se va multiplicando. No sé si escucharon hablar de la regla del 72 en algún momento. En un momento circuló mucho por internet un video de Claudio Suchovicki, que es un economista, que habla de la regla del 72, ¿sí? La regla del 72 en finanzas es una medida muy, muy básica, es estimativa porque en realidad es una función exponencial, ¿sí? Pero en cierto entorno funciona muy bien y lo que busca es medir en cuánto tiempo yo voy a duplicar el capital que invertí. Entonces, ¿cómo hacemos? Dividimos 72 por la tasa de interés a la cual yo voy a invertir mi dinero, ¿sí? Entonces, supónganse que yo tengo, no sé, $10.000 invertidos. Para hacer números redondos, voy a hacer 7,2%. Una tasa entre un 7 y un 8% es súper alcanzable en el mercado de capitales, es una tasa de instrumentos súper conservadores, ¿sí? 72 dividido 7,2 me da 10. Esos $10.000 en 10 años se convierten en 20.000. Invirtiéndolos al 7% nada más, ¿sí? Que es una tasa conservadora, suena a poquito comparado con los números de inflación y demás que nosotros tenemos en la cabeza, pero imagínense que en 10 años esos 10.000 son 20.000 y en 10 años más son 40.000. Entonces, el poder de la inversión por sobre el ahorro es muy, muy grande y me va a generar un cambio radical si yo lo adopto como un hábito. Porque si yo veo la inversión como algo de una vez, me va a pasar que, hoy gané, hoy perdí y listo, ya está, se terminó. Ahora,
Si yo esto lo convierto en un hábito y entre subidas y bajadas y ganancias y pérdidas, promedio una ganancia del 7% anual, que es súper alcanzable, fíjense el impacto que voy a generar en mis finanzas personales y fíjense lo fácil, no sé si lo fácil, el menor esfuerzo que le voy a tener que poner a un determinado objetivo que puede ser una casa, mi retiro, lo que sea, ¿sí? Y, y- y ahí creo que hay mucho desconocimiento y nosotros venimos un poco a cubrir ese gap con educación financiera para poder universalizar. Creo que ya está universalizado el acceso a la parte de inversiones, pero no sé si está tan universalizado el acceso a la educación y, y al asesoramiento competente en materia de inversiones. Creo que hoy cualquiera agarra el celular y se puede abrir una cuenta de inversión, pero creo que no sé creo que no todos saben que tienen un asesor financiero disponible, si nos tienen disponibles a nosotros, que no nos tienen que pagar, así que ya las compañías costean nuestros honorarios de asesoramiento, y realmente van a poder marcar una muy, muy buena diferencia en su economía, ¿sí? Y otra cosa súper importante, también yo le llamo el lado B de las finanzas, es nuestra capacidad productiva, ¿sí? Creo que ninguno de los que estamos acá saldría a la calle sin el seguro del auto, pero todos salimos a la calle sin protegernos a nosotros. Y no sé si alguna vez se preguntaron qué pasaría si ustedes no pueden generar ingresos, ¿sí? Por ejemplo, por una cuestión de salud, porque diagnostiquen una enfermedad, ¿sí? ¿Qué pasaría con su emprendimiento? ¿Qué pasaría con la gente que depende económicamente de uno? ¿Sí? No sé si en algún momento lo tangibilizaron o lo pasaron por cuerpo o conocen algún caso de alguien que haya estado en esa situación y cómo fue esa situación, ¿sí? Entonces, y sobre todo con ustedes que son independientes, es decir, ¿qué pasa ante una hospitalización prolongada? Yo puedo estar cubierto ante una hospitalización prolongada, puedo estar cubierto ante una invalidez, puedo estar cubierto ante un diagnóstico de una enfermedad adversa. Obviamente también puedo estar cubierto contra un fallecimiento. El seguro de vida en Argentina está visto como un costo que si yo me muero alguien cobra, y si bien eso es parcialmente cierto, el seguro de vida tiene muchas otras bondades. Por ejemplo, protegernos de todas estas cuestiones que yo listé, pero al mismo tiempo, si todas esas cosas que yo dije no suceden, se me genera una cuenta de inversión que me va capitalizando para mi futuro, ¿sí? Me genera un ahorro, me genera una inversión de acá a 10, 15, 20 años. Entonces, ¿qué logré yo con un seguro de vida con capitalización? Estar protegido, ¿sí? Tomo un seguro para estar invertido, para generarme una cuenta de inversión de acá a 10, 15 años, 20 años, con el objetivo de acumular, no sé, 100.000, 200.000 dólares, pero al mismo tiempo tener la certeza de que ante un escenario adverso voy a tener liquidez. Y es para mí, para mi familia, para quien la necesite, ¿sí? Eso creo que lo perdemos mucho de vista cuando hablamos de planificación financiera, y para mí en lo personal y sobre todo para quienes son independientes es súper, súper importante. Súper importante porque tampoco sabemos que funciona como una herramienta de inversión, ¿sí? La gente no lo ve como la madre de las inversiones. Obviamente no va a rendir lo mismo que rendir una inversión pura, ¿sí? Pero toda la renta, todo el capital que yo voy poniendo dentro de un seguro va generando eh, una cuenta individual que, si no me pasa nada, la puedo retirar en un determinado tiempo, y si me pasa algo también puedo cobrar lo que hayamos colocado como cobertura en ese seguro. No sé si conocían de esto, si sabían que funcionaba así. Creo que esta es la parte donde creo que pocos la conocían, o no sé si alguno tiene un seguro de vida, más allá del seguro de vida obligatorio. Bueno, ahí Ludmila dice que no, pero nada, es súper importante a la hora de planificar nuestras finanzas, sobre todo cuando hay seres queridos que dependen de nosotros, ¿no? O cuando nuestro negocio depende de nosotros.
Y otra cosa súper importante, sí, en segundo escalón, que a mí me parece súper importante, súper realmente, como les decía, ¿qué quiero que me pase? ¿Qué pienso de la jubilación? ¿Qué voy a hacer con la jubilación? Bueno, hay que crearse su propio fondo de retiro. ¿Por qué? Porque hay que estar preparado para ese momento donde ya no vamos a ser tan productivos o no queremos ser productivos, ¿sí? Entonces queremos vivir de esa renta pasiva. Entonces, podemos sistematizar el ahorro de forma tal de que con una disciplina de ahorro constante y apalancándonos en el interés compuesto, construyamos un capital considerable de acá dentro de 15 o 20 años y podamos vivir de esa renta que nos genera ese capital, o comprar departamentos o invertir de pozo en departamentos, pero lograr tener ese ingreso extra complementario a la jubilación que me va a dar la tranquilidad de no tener sobresaltos en mi etapa pasiva. Y una vez que todo eso está resuelto, ¿sí? En una planificación financiera eficiente, ahí sí empezamos a pensar en el mercado de capitales, ¿sí? Que es básicamente donde confluye la oferta y la demanda de dinero. Yo tengo un excedente de dinero, lo invierto y alguien me paga una renta financiera a partir de eso. Y acá, simplemente a modo de ejemplo, les dejo los perfiles inversores, ¿sí? Dependiendo del perfil que tenga cada uno. Esto es el nivel de riesgo que quiera tolerar con mi dinero. ¿En qué instrumento financiero voy a invertir? ¿Sí? Si yo soy muy conservador, voy a hacer una caución, voy a comprar una letra, voy a comprar una obligación negociable. Una obligación negociable es un instrumento de renta fija. Principalmente yo me compro una obligación negociable, por ejemplo, de YPF, e YPF se compromete a pagarme una renta anual del 7% contra ese bono que yo tengo. El día que no quiero más el bono, lo vendo, ¿sí? Y me hago del dinero que yo invertí, más los cupones de intereses que fui cobrando a lo largo de ese momento. Yo no me hice solidario de la compañía, ¿sí? Si a la compañía le va muy bien o a la compañía le va muy mal, igualmente la compañía me tiene que pagar ese 7% que se comprometió. Entonces es una muy buena manera de generar una renta en dólares con mi dinero, ¿sí? Generar esa renta pasiva. Y después tenemos los CDRs, las acciones, donde ahí sí, yo ya soy solidario con la compañía. Entonces, si a YPF le va muy bien, yo gano un montón, pero si le va muy mal, yo pierdo un montón. Como siempre YPF de referencia, porque bueno, es la compañía más grande de Argentina. Lo mismo puede pasar con Google, con Amazon, con Tesla, con Alvar, con Techint, con Pampa Energía, eh, con Cresud, dependiendo de la compañía en la que invierta. Alguien invierte ya, tiene en cuenta en alguna LIC, en Balance, no sé, Alaria, Invertir Online, Cocos. Y acá también es súper importante que le pregunten a su asesor cuál es su objetivo, ¿no? Ejemplo, tengo un cliente que quiere cobrar cupones de intereses todos los meses. Entonces compramos un portfolio de obligaciones negociables que le paga intereses todos los meses. Entonces él retira esos intereses todos los meses de su cuenta de inversión. Tengo otro que le importa capitalizarse a largo plazo. Entonces compramos los bonos que mayor rendimiento tengan, independientemente de la duración de ese bono. Todas esas cuestiones las analizamos con qué? Con el objetivo de tener una renta en dólares. Y justamente creo que acá está el ejemplo que yo les dije. Si yo tengo una renta del 7,2% anual, con la regla del 72, calculo fácilmente que aproximadamente en 9 / 10 años yo voy a duplicar el capital que yo tengo. Y solamente para ir cerrando ya, así dejamos espacio para que nos pregunten, ¿sí? En el último punto, y una de las cosas que también analizamos cuando hacemos una asesoría con nuestros clientes, es la triada financiera. En la triada financiera tenemos la rentabilidad, que obviamente queremos que sea la máxima posible, el riesgo, que obviamente queremos que sea el mínimo posible, y la liquidez, para satisfacer necesidades ante imprevistos. Entonces, cuando yo quiero liquidez con un riesgo mínimo, voy a ir a un seguro de vida, ¿sí? Porque yo ya sé que tenga o no tenga dinero,
mi familia, quien yo designe, o yo mismo, ¿sí? Voy a tener un cheque de 50.000, 100.000, 200.000 dólares en el caso de que algo me ocurra, ya sea un diagnóstico de una enfermedad, una hospitalización o lo que sea que ocurra, y dependiendo cómo estructuremos la póliza, ¿no? En el caso de tener rentabilidad y liquidez a futuro, ¿sí? Me voy a construir ese capital, me voy a construir mi plan de retiro para justamente tener esa etapa pasiva tranquila. Y cuando todo eso ya esté resuelto, voy a ir a invertir para maximizar lo que tengo, para lograr el mayor beneficio. Voy a empezar a tomar un poquito más de riesgo porque el resto ya está todo cubierto. Entonces puedo arriesgar en mis inversiones y puedo buscar esa mayor rentabilidad en el mediano o largo plazo. Bien. Todo eso obviamente va a depender del perfil inversor de cada uno, de los objetivos que tenga cada uno, del momento laboral de cada uno, de la edad de cada uno. Y todo eso nosotros obviamente lo analizamos. Pueden agendar una reunión con nosotros sin ningún tipo de costo, ¿sí? Como parte del convenio que tenemos con el Colegio de Arquitectos. Ahí creo que Aul les va a estar dejando en el chat el link en el caso de que quieran agendarse una reunión. Y bueno, de nuestro lado, agradecerles por haberse tomado el tiempo. Como les decía al principio, sabemos que diciembre es un mes bastante alocado por diferentes cuestiones, pero nos gustaría ahí si pueden abrir micrófonos, si pueden escribir y contarnos qué se llevan, qué les pareció la charla, si quieren que en algún momento, si tenemos la suerte de poder darles otra charla, toquemos otro tema en particular. Nada, los escucho, los leo, siempre con el objetivo de mejorar. Nos gusta que nos den un pequeño feedback si pueden. Y obviamente preguntas también, ¿eh? Mercado de capitales, de lo que hablamos de finanzas, de lo que hablamos de presupuesto, y abran micrófono y pregunten sin ningún tipo de problema. Gracias, Pablo, gracias, Celeste. Sí, yo creo que como arquitectos tenemos por lo menos creo que la mayoría somos arquitectos acá. Tenemos muy poca educación financiera y manejamos también, administramos muchas obras, Ujú. proyectos. Creo que es muy necesario eso y que no está eh, tan contemplado ni en la carrera, en la profesión. Así que nada, cuando vi esta charla me interesó, o sea, tanto por la profesión como personalmente. Bien, pues gracias, gracias, Valen. Sí, creo que no es una cuestión de los arquitectos, sino que veo, o sea, muchas carreras de grado súper complejas como lo es arquitectura y algunas otras, o sea, abogados, incluso los contadores tienen formación en la parte impositiva y no tienen una gran formación en la parte financiera. Medicina, arquitectos, realmente por algún motivo no están las currículas de todas las carreras, ni hablar colegio secundario y demás. Y después, bueno, nos toca salir a la vida a trabajar, a desarrollar nuestra profesión y uno va aprendiendo porque en el fondo todo lo termina monetizando, pero ahí estamos nosotros un poco para hacer guía, para hacer nexo y nada, nos gustó mucho la iniciativa del colegio, así que nada, nos sumamos sin dudarlo. Perfecto, gracias. Y si tienen también para recomendar, no sé, cursos o no sé, algo como para seguir aprendiendo de esto también. Y nos puedes seguir en las redes, ahí subimos